Vale, chicos, ya inicié la grabación. Con el permiso de ustedes. Eh, Listo. Como les terminó de ir, uy, no, sacar las notas así es complicado hace 8 días. No, nos toca no dejarnos. Nos toca decir sacando notas como por cierres de tema, cosa de que no nos pase eso otra vez, porque menos mal que ese día estaba mi hermano, que él maneja más o menos la plataforma y me estaba explicando porque eh, estaba como teniendo dificultades a la hora de ver las notas de ustedes. Es compleja la plataforma. Y este grupo de seguridad y salud en el trabajo es muy grande, muy grande. Entonces, siempre se me estaba viendo como complejito el tema. Listo, chicos. Entonces, para hoy, ¿con qué Perdón, ya, perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, claro que Eh, sí. ¿Su merced nos puede hacer el favor de avisar cuando abran la plataforma completa? Porque hay más de uno que nos hace falta algo por realizar, empezando a mí que me hace falta la de emprendimiento, creo que algo de emprendimiento, la transversal, creo. Pero la transversal ya la abrieron. Pero, Compañera, esa ya la habilitaron, yo esa Es, ya la realicé. pero yo recuerden, fui a hacer la evaluación, la evaluación final y no me lo permitió hacer porque lo traté de hacer, vi los videos, leí pero todo eso. no la evaluación final de todo el periodo, no, es de esa No, dice transversal. de emprendimiento. Sí, pero esa la habilitaron porque algunos me estuvieron escribiendo por interno para decirme que ya tenían la nota. Esa va hasta el 30 de junio, si no estoy mal. Ok, Y, voy a mirar ahorita a ver. recuerden que la última semana del mes habilitan toda la plataforma. Ah, David les explicó ahí a ustedes sí. que él es el que realmente, como yo les manifestaba, yo no publico. Yo no, no, la sacamos, hagan ese ejercicio y más bien esa nota la sacamos con estas tres clases, digamos, del tema de hoy. Son 3 sesiones, o sea, hoy es viernes, sábado y el próximo viernes. Entonces yo les propongo que el próximo viernes, que ustedes ya hayan podido avanzar a los que les falta transversal, cerramos con esa nota. Y de una vez cerramos esta nota para dejar al día notas y vamos al día. Vamos cerrando el tema y vamos cerrando al día. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces la idea de hoy es, como son tres sesiones de este tema. Quiero dejar con ustedes lo que habíamos iniciado. Quiero cerrar hoy lo que habíamos iniciado hacía 15 días. No, ya 15 días, bueno, 8 días. Frente al tema de investigación de accidentes. eh, y la idea es que podamos ver las diferentes metodologías y de qué trata la NTC 3701. ¿Listo? Entonces, no sé, quien quiera iniciar participando con las metodologías, con la que más Yo, les llamó la si atención. quieres, yo lo poquito que averigüe. Sí, claro, cada uno puede aportarnos de lo que quieran. Y nos sirvió esos punticos de participación, ¿no? Porque habían evaluaciones que se han realizado y estaban bajitas notas. Entonces, sí les invito a uno, que ustedes puedan estar. Mío, pues, Buenas eh, tardes, te acabo de ingresar, ¿me puede decir de, porfa? Qué pena. hola Andrea. Estamos hablando de que hoy vamos a cerrar el tema que habíamos iniciado en temas de investigación de accidentes, que tenemos 3 sesiones para este tema el día de hoy, de riesgos para la salud, pero quiero que concluyamos esto porque es importante. Y el próximo viernes
el próximo viernes hacemos como el cierre y la toma de la nota de los que han hecho transversal para dejar al día notas, ¿vale? Entonces, era como eso. Ahorita, decirles que los que han participado, sirvió participar porque les subió nota a aquellos que tenían muy bajitas las evaluaciones. Hay evaluaciones que sí estaban, digamos, de los cuestionarios que ustedes desarrollan, estaban muy bajitos. Entonces, sirvió la participación porque, digamos, que la presentación, que la exposición, ahí uno dice, bueno, ya le subo nota para que no quede tan bajito que sí es preocupante. Recuerden, chicos, que si van a presentar algún cuestionario, pues revisar los materiales, los videos que se están colocando y lo que les decía, yo procuro hacer el cuestionario más con lo que vimos en la clase. Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Entonces, hoy estamos a 10. Entonces, habíamos quedado que ustedes iban a investigar acerca de las metodologías de la investigación, que cuáles eran las metodologías y con cuál de pronto se lograban identificar o era de fácil aprendizaje para ustedes. Entonces, no sé quién quiere iniciar. Dijimos que hacíamos un ejercicio con la NTC 3701 para identificar las causas básicas y las causas inmediatas del accidente, viendo un video que cualquier video de cualquier accidente entrábamos a hacer el análisis y miramos cómo era que nos organizábamos para la hora de la investigación. Recuerden que si bien es cierto, de pronto ustedes no tienen el alcance de hacer una investigación, sí van a tener el alcance de organizarla, de por lo menos saber en qué momento se hace la investigación, quiénes deben participar, ustedes hacen el acompañamiento, esas cosas son importantes, ¿sí? De saberlas, que ustedes tengan claridad de eso. Entonces, me dice Joana que quiere iniciar con lo poco que investigó, con lo que investigó no importa, que quiere mencionar sus apuntes. Entonces, dale, Joana. Vale. Ay, espera, regálame un 5. Listo. Metodología para investigar accidentes laborales. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Aquí ahí te escuchamos. Sí, La, compañera. gracias. La investigación de accidentes laborales puede basarse en diversas metodologías, entre las que se encuentra la siguiente. Árbol de causas determinan las causas originarias del accidente del trabajo que es preciso eliminar o controlar. Permite detectar aquellas causas de tipo organizativo que suele estar en el origen de los problemas. Parte de una situación de daños. Segundo árbol de fallos y errores. Métodos deductivos de análisis que parte de la previa selección de un suceso no deseado o evento que se presente evitar para averiguar para averiguar los orígenes del mismo. Parte de un hecho no deseado, que no necesariamente debe ser un daño. Método de los 5 porqués. Método sencillo que nos hace preguntar 5 veces el porqué de una situación hasta encontrar el origen del problema. Las etapas del proceso de investigación de accidentes del trabajo son las recogidas de investigación, el análisis documental y de información, las determinaciones de las causas y las definiciones de las medidas preventivas. Listo. Ya, profesor. Son 2 metodologías, entonces, árbol de causas, árbol de fallos y errores y las 5 por qué. Bien, Las 5 por qué. las 5 por qué. Vale, Joana, gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más da? ¿Quién más? Yo, profe. Démosle a Ángela y Lina. Ángela y luego Lina. ¿Quieres, Ángela, cuál de las metodologías, como para que le Yo demos más encontré espacio a los demás, como cuál te llamó más la atención? método, Ese. el Eh, método del análisis de la cadena causal.
Dice, este método está basado en el modelo causal de pérdidas, el cual pretende de una manera relativamente simple hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. ¿Solamente eso? Método de análisis. ¿Ese es método de análisis de qué, perdóname? Ay, perdón, estoy hablando con el micrófono apagado. ¿Método de análisis de qué? Cadena causal. ¿Y ese qué? Está basado en el modelo causal de pérdidas, el cual pretende de una manera relativamente simple hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. Tiende a ser como el mismo 5%, ¿cierto? Listo, Ángela Algarra. Que dijimos que Yo, profe. Lina le ha dado la palabra a Lina y luego a Sandra. Entonces, una de las que haya investigado que le llame más la atención. Ok. Yo investigué la del método de Ichikawa, que es el método del causa o efecto o espina de pescado. Ese me llama más la atención. Lo manejé en la empresa donde tuve prácticas y me gusta mucho. Este método es utilizado en casos de accidentes graves o incidentes de potencial en los que el análisis, además de presentar complejidad, y no se sabe a prioridad cuáles son las causas principales. Este método también se hace en la causa se mete el efecto, la persona, el material, la máquina, equipo o instalación y el efecto es el problema como tal, y pues también en algunas empresas se puede incluir el diagrama de los 5 porqués. Listo. Sí, señorita, sí. Katie Paola. Hola. Hola, ¿vas a participar? Sí. Espera, pero luego de Sandra, que Sandra pidió palabra antes y luego tú, listo. Lina, gracias, es una muy buena metodología. A mí personalmente me gusta mucho, yo la utilizo. Sí. Me siento cómoda utilizándola. Hay personas que Y no es la les más gusta. fácil. Sí, pero hay gente que no Sí. le gusta. Conozco muchos que dicen, Yo tuve, no, me enredo mucho. sí, la persona que iba a continuación de mi persona en las prácticas, cuando me tocó abandonar la empresa, esa persona no entendía el diagrama y pues la ingeniera cambió el proceso de investigación de accidentes debido a eso, porque esa persona no lo logró entender. Ok, bueno. Sí, pues, sí, eso sí, es un un poco extraño. complejo. Sí, hay Sí. personas que se identifican con el 5 por qué, y a mí se me hace que es más complicado el 5 por qué. No sé por qué. Sí, señora. Listo, gracias, Lina. Bueno, Dale, señora. Sandra, cuéntanos. Bueno, profe, lo que yo averigüé dice que hay un anexo causal entre el trabajador y un agente lesivo, ¿sí? Dice que el accidente pueden ser dos conceptos diferentes. Con accidente bajas, diferente que sufre el impedimento para ir por un tiempo superior a un día o más al que se tenga que asistir como al trabajo o pues a sus labores cotidianas diarias. Un procedimiento, producido de las lesiones en vez de ser atendidas no impiden al trabajador reincorporarse al trabajo de la misma jornada. Entonces, no sé, pero, o sea, ahí es cuando es un accidente no grave, ¿sí? No, pero espérate que me siento confundida. Dice, Perdóname. Dice, un nexo causal entre el trabajador y el agente es lesivo.
Pero esos son agentes, son causas. Y en Ajá. este caso, ¿cuál es la metodología? ¿Tiene el nombre de la metodología? Accidente con baja. Accidente con bajo. No lo conozco realmente. Estaba en la Se norma. llama así. Y bueno, la clasificación de los accidentes decía después de que dice, desde una perspectiva No, amplia. Dime. accidente con baja. Pero es una metodología de investigación de accidentes. Sí, esa la encontré en el código. Espérame, ya te digo. Ven y la revisamos. Dice Para aprender. metodología y técnicas analíticas para la investigación de accidentes de trabajo. Fue la norma en la que me botó toda esa información. Metodología, ¿cómo se llama? Metodología y técnicas analíticas para la investigación de accidentes de trabajo. Ay, me quedo sin respiración. Técnicas analíticas. Metodologías y técnicas analíticas para investigación de accidentes. Un documento como de 122 páginas. Ajá, exactamente. Eso es España. Es una metodología española. Ok. Digamos, no la conozco. No la dijo, la ignoraba. No, ahí sí, totalmente ignoraba el tema del proceso. Pero no la conozco, entonces digamos que no la he trabajado, tocaría entrar a ver esa metodología. Hay alguien que no puede ver, creo que está que me escribe desde el WhatsApp. Sí, donde sale también que los índices de siniestrabilidad laboral. Ok, no, sí, esa es una metodología de España. Listo. Ok, no la conocía. Hay diversas metodologías. Dentro de las más comunes están las que hemos mencionado. Esta no la conozco. Accidentes que tendría que entrar la ley para poderla. Sí, y decía también que en la 1879, 1955. No, entonces sí, son metodologías y guías españolas, entonces pues no nos confundamos porque si no después terminamos todos enredados. Ok. Listo, pero no, está bien, mira, por ejemplo, yo esa no la conocí, no sabía sobre esa normativa. Huele terrible. Pero no busqué más, me engomé más como con eso que decía ahí, pero la verdad no busqué más. ¿Listo? No te preocupes, está bien porque pues digamos que nos pone a uno a buscar nuevas metodologías o cosas que por ejemplo yo no la conocía, no la hemos implementado. Sí, o sea, es que como tenía tantas, pues en esta semana estuve un poco desocupada y me puse por ahí a cacharrearle, pero entonces, Listo. si me pregunta, no se me quedó nada, pero sí me llamó como la curiosidad de esa parte y por eso te preguntaba. Listo, no hay lío. No hay problema. Vale, vale, gracias. ¿Quién más? Entonces sigue Cates. Andrea, Cates y Andrea. Sí, yo encontré el método del árbol de causas. Método del árbol de causas. Se trata de un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos. El árbol causal refleja gráficamente todos los hechos recogidos y las relaciones existentes sobre ellos, facilitando de manera noble la detención de causas aparentemente ocultas y que el proceso metodológico seguido nos lleva a descubrir.
iniciándose en el accidente. El proceso va remontando su búsqueda hasta donde tengamos que interrumpir la investigación. El árbol finaliza Perdón, Javier, cuando te silencio, perdóname. Javier, te voy a silenciar un momento. Sigue. el árbol finaliza cuando se identifican las causas primarias o causas que propician la génesis de los accidentes. No precisa de una situación anterior para ser explicada. Esta causa está relacionada con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de la empresa, debido a una toma de datos incompleta o incorrecta. Se desconoce los antecedentes que propiciaron una determinada situación de hechos. Listo. Listo. Espérenme, perdón. Listo, vale. Entonces vamos a escucharnos y ahorita miramos para poderlo presentar, como que nos empecemos a identificar con el ejercicio, porque digamos que la lectura nos lleva como que o sea, uno dice, bueno, ¿cuáles son? Cómo es el árbol? Entonces la idea es poder identificarlos. ¿Listo? Sigue Andrea Godoy. Profe, buenas noches. Hola. Profe, yo encontré, o sea, yo me miré el diagrama de Ishikawa. Eso es también como la causa de efecto. Dice que es un método muy usado por su gran efectividad para determinar e identificar las posibles causas que provocan un accidente. Lo que yo leí, o sea, lo que yo entiendo es que ellos utilizan como un gráfico para representar las múltiples relaciones pero entonces, como causa o efecto y toman en cuenta, digamos, las variantes intervenientes en el proceso de, digamos, un accidente laboral. Y pues eh, o sea, yo le estoy dando como, les leo un pedacito y pues lo que yo le entiendo de esa variante. Sí. Eh, sí, lo que mencionaba también la compañera, eh, espina de pescado, que fue Lina. Sí, nos permite identificar las causas aún un poquito más, y es como más específica, frente al tema. Javier, qué pena contigo. ¿Vas a participar o es que tu micrófono está sonando constantemente? Ok, sí, profe, claro, voy a aportar algo. Vale, digamos que si quieres, bueno, intervines, o me cuentas, es que Sí, profe, mira, también me identifico con el diagrama Ishikawa también, o método efecto espina de pescado. Lo que pasa es que es muy complejo y nos ayuda, si trabajamos con este método que nos hace trabajar en cosas más complejas, accidentes de trabajo de esta manera y leves, pues vamos a saber sobrellevar los otros métodos. Y además es muy ordenado en la forma en que tiene los cuatro factores principales que son método, persona, material y la máquina. Entonces es como el mejor, es fácil de manejar, mucho más sencillo, identificar las causas principales por las cuales pasó el accidente de trabajo. sí, señor. Y uno también puede agregar adicional a eso, ¿no? Digamos que esas son como las básicas que tiene y uno puede a través de la NTC también uno también puede mirar qué otras causas que le puede colocar como una espina. Entonces, a mí me parece muy acertado esa metodología sencilla, clara, y que abarca lo que uno requiere. Aunque les cuento mi experiencia, al inicio fue un poco complejo porque uno de pronto esa metodología la implementan cuando hablamos de máquina, de proceso, o hablamos de herramientas, o hablamos de persona,
Entonces uno logra identificarlo en la parte industrial, ¿sí? Resulta que mi sector, el sector económico en el que yo Sí, es trabajo, cierto lo que usted dice, por lo que se siente como uno comenzando nuevo en este tema, se siente como un poco perdido. Entonces, a sí, medida que va pasando el tiempo, aprende cómo relacionar todos esos factores importantes. en el sector económico que normalmente uno está, ¿sí? Lo relaciona fácil. Pero a mí, les cuento que el sector económico en el que Sí, yo sí, profe, es verdad. estoy, en el sector económico que yo estoy es un sector artístico, ¿sí? Entonces, cuando es un sector artístico donde no tengo máquina, donde no tengo herramienta, donde los procedimientos no son los procedimientos que normalmente nosotros utilizamos para soldadura, para corte, para metalmecánica o para construcción. Entonces uno como que, wow, entra a mirar y aquí cómo lo logro encajar en esta metodología. Entonces al inicio fue un poco complejo empezar a adaptar esta metodología porque en el caso de nosotros del sector cultura, donde la herramienta es tu cuerpo, ¿sí? Donde en la máquina no hay máquina como tal, sino es más el espacio, el lugar. Entonces uno empieza como a ver dónde lo ubico, cómo me ubico en esto, ¿sí? Entonces sí es un poco complejo, pero a la hora de adaptarlo al sector económico en el que está, cuando ya logro comprender y aterrizar, me queda más fácil hacer la investigación de accidente. Voy a pedir que me compartan una imagen ahorita acá al y ya les muestro cómo quedó cómo finalmente logré aterrizarlo a mi sector económico. ¿Me haces un favor, Will? Desde el computador que tienes, me envías la espina de pescado que tengo en imágenes. Profe, tienes el Profe, micrófono. estás muteada. Sí, es que le estoy pidiendo el favor de que me envíen la imagen a este computador. Está envíamela desde WhatsApp, está ahí en imágenes y en imágenes está dice como algo así como espina de pescado, para que por favor me la envíes y yo aquí la vasco. Listo. Bien, Javier, gracias, Javier. También, Andrea también, Oh, chica con la de Chicago. Javier Narváez. profe, se llama así Chicago, ¿cierto? Sí, y Chicago o espina de pescado, está bien. Ok. Listo. La que más. Vamos acá. Listo. Vale. ¿Dónde está la compañera aquí que le había dicho por chat? Estaba Andrea, Carolina. Hola, profe. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. Profe, yo encontré una que dice metodología 5W2H. Dice que son 7 preguntas universales. ¿Qué, por qué, quién, dónde, cuándo, cómo y cuánto? La metodología 5W2H se le debe aplicar a cada por qué identificado, hasta reconocer las causas generadoras del accidente, tomando como ejemplo la descripción del accidente y la página, bueno, y la descripción del accidente. Que pues digamos que lo que yo entendí es que se empieza a hacer como el análisis de qué fue lo que ocurrió en el accidente, quién es la persona que está, la persona accidentada, el por qué sucedió, cómo describir el cómo es cómo describir el método de las circunstancias que ocasionaron el accidente, y el cuánto es como el costo que causó el accidente, cómo discriminar el costo por el cual se causó el accidente. Mira, está Eso, sencillito también y está fácil de entender. sí, es como muy fácil, y que es como, pues me parece que es como a profundidad donde la empresa pues va a tener como una evaluación
el, en el de el preguntar el costo del accidente, cuándo, Qué dónde. pena, compañera, ¿cómo se llama esa? Esa se llama metodología 5W2H, Listo, ya la que buscamos. son 7 preguntas universales del qué, por qué, quién, dónde, cuándo, cómo y cuánto. Y de hecho, digamos, esas preguntas uno, cuando hace la investigación del accidente, uno le dice a las personas, bueno, venga, cuénteme cómo, cuándo, por qué, a qué horas. Sí, Normalmente uno hace eso antes de investigar. Y ahorita lo profundizamos cuando hagamos cómo nos vamos a organizar a la hora de hacer la investigación. sí, profe. Y digamos que acá, digamos que en lo que yo investigué, en el tema de cuánto, dice que cuáles, digamos que son como los costos ocultos, eh, ocultos o sin asegurar de un accidente de trabajo. El tiempo de la investigación, salarios pagados por pérdida de tiempo, costos de contratar o capacitar al personal de reemplazo, demandas y sanciones, tiempo extra de supervisión, tiempo de trámites administrativos, impacto a la productividad después del evento, daños materiales, en este caso maquinaria, equipos, materiales y locaciones o impacto a la imagen corporativa. Creo que esa es una de las razones que donde uno puede vender como tal su sistema de gestión y decirle al empleador, mire, déjeme decirle que si usted invierte en un sistema de gestión, va a reducir la probabilidad en gastos en esto y en esto. Cuando ocurre un accidente de trabajo, cuando se materializa el peligro o el riesgo que uno identifica, es ahí donde uno puede ver cuánto costo se puede llevar un accidente, el costo que le representa a la empresa y no solo a la empresa, a la persona que se accidenta, ¿sí? Si bien es cierto, a la persona se le puede pagar, se le va a pagar su incapacidad, pero, ojo acá, ¿qué tal si esa pérdida, ese accidente que se tiene es una pérdida mayor donde la persona va a tener una pérdida de capacidad laboral? Entonces, acá también es donde uno le dice, mire, no vale la pena. Es mejor invertir en la parte de prevención y reducir la probabilidad de un accidente a que ocurra un accidente y usted tenga que invertirlo para uno subsanar y no va a subsanar al 100%. Una pérdida en la parte física de una persona, por más plata que uno le dé, eso va a traer, no va a ser, digamos, para la persona al 100%, si queda una secuela. Entonces, digamos que es de ahí es donde uno también tiene que coger para vender sus sistemas de gestión, que decirle a los empleadores, mire, es mejor invertir un poco en un sistema que decir, venga, ¿cuánto tengo que pagar por la recuperación de una persona, por la indemnización de una persona, porque hubo un daño no solamente físico en una persona, sino también en material, como lo decía Carolina? Me pareció muy sencillita, buena, y ya la buscamos y la presentamos. ¿Listo? Gracias, Carolina, está chévere. Listo, profe, Está muchas chévere gracias. y ya la vemos en el ejercicio como tal. Sí, ¿Listo? profe. Digamos que, qué pena, digamos que Tranquila. ahí en el caso de lo que tú dices, está muy, como muy sencilla, es, digamos que esa es una base para uno ofrecer el servicio, digamos, antes de, para hacerle ver al cliente, en este caso pues a la empresa como tal, lo que se podría evitar ella para que sus trabajadores estén seguros. Digamos, ya ahí en relación entran costos y demás, entonces van a decir, ah, bueno, sí, es necesario tenerlo y es obvio aplicarlo porque nos vamos a ahorrar muchísimas cosas en cuestión de tenerle el sistema. No, y que un accidente de trabajo, como puede ser leve, que de pronto no se lleve una incapacidad mayor, o que bueno, esto no genere un impacto mayor, cuando un accidente también puede ser muy Sí, grave, y y aparte de puede todo de generar accidente, se va a una... ver afectada la productividad de la empresa, porque si el caso que haya sido en una máquina, que sea una empacadora, entonces el trabajo va a ser
se va a parar ahí en esa empacadora porque no se va a poder utilizar hasta que no se profundice la investigación del porqué del accidente. Un ejemplo, hace poquito en Chía hubo un incendio. ¿Alguien sabe por qué? Creo que eran locales. Sí, profe, yo sé por qué. Sí, fue provocado por ahí. Dijeron que era provocado. Sí, ya están investigando porque el incendio Según fue creo provocado. que averigué esta mañana, creo que había Sí, profesor, se consumió como casi una manzana completa de locales. De locales. exactamente algo así, no sé. Sí, de locales de ropa. Imagínate el daño. ¿Hubo Eran daño 15 a personas? ¿Daño a personas? ¿Hubo en ese No, accidente? señora, porque fue en la madrugada. Ok, pero afectó no solo a una persona, sino 15, digamos en este caso, digámoslo así, empresarios o personas dueñas de esos locales se vieron afectadas la parte productiva. Eso es un accidente de trabajo. Si bien es cierto, no afecta a personas, pero sí, perdón, sí hubo un bien material afectado. Y uno a veces no identifica esos peligros. Por ejemplo, en el caso en el sector que yo trabajo, soy sector público y el riesgo es que hay un peligro que hemos identificado y es que nosotros podemos sufrir atentados y nos toca evaluar cuando ocurra un atentado los daños materiales. Si llegase a ocurrir un evento como el que ocurrió en Chía, que si bien es cierto no hubo afectación de personas, sí hubo un daño material, pero ¿qué generó este daño material? Un desempleo para aquellas personas que atendían los locales, ¿sí? Porque la persona dueña de ese local no tiene ahora local, no tiene material, no tiene productividad y aparte se vio afectada cuántas familias que prestaban un servicio en ese espacio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, Profe, cuando ocurre un accidente puede llegar a crecer el impacto. Dime, Daniela. aparte de que creo que esos locales no tenían seguro, ¿Segura? entonces se afecta mucho más, ¿no? Claro, porque en este caso no hay una aseguradora que diga, bueno, yo le respondo por los daños materiales. ¿M? Entonces ahora les toca a las familias, a los dueños de esos locales y adicional al que haya de pronto generado el daño, que inició fue el vecino porque tuvo un problema con otra persona, quizás si no faltó el que le hizo el daño y terminó haciéndole daño como a 20, un ejemplo, toda una manzana. Entonces hay un daño, ahí son, es tenaz, porque si ustedes no tenían, si la empresa no tenía nada asegurado, económicamente, eso acaba cualquiera, ¿sí? Acaba cualquiera. ¿Y cuántas de esas personas lo único que tenían era ese local? ¿Mm? Es un bastante complejo. Entonces, así pasa en los accidentes de trabajo. Y es llevar a la gente a decirle, oiga, cuando ocurre un accidente de trabajo, es el impacto negativo puede que se genere, listo, la empresa tuvo un daño y pensemos en eso, la empresa tuvo un daño, la empresa perdió económicamente, pero la empresa se va a recuperar, económicamente se va a recuperar de alguna u otra forma, pero cuando el que queda lesionado es uno, y si tuvo una pérdida de capacidad, ¿qué va a pasar? Entonces, sí es necesario llevar a la gente a la conciencia de que los accidentes de trabajo no es la mejor salida a veces para tener recursos económicos, porque lo que les comentaba de la vez pasada, que hay gente que se accidenta con intención para obtener un beneficio económico. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra metodología? Empezamos a buscar. Profe, Profe, yo yo tengo una. Ángela, Daniela y Ángela. Dale, Daniela. Y ya le doy paso a Ángela. Bueno, señora. profe, yo tengo la de la metodología de los 5 por qué. Ujú. Esta técnica se utilizó por primera vez en Toyota durante la evolución de sus metodologías de fabricación. La estrategia de los 5 por qué consiste en examinar cualquier problema y realizar pregunta. ¿Por qué? La respuesta al primer por qué va a generar otro por qué. La respuesta al segundo por qué te pedirá otro y así sucesivamente. Y ahí el nombre de la estrategia 5 porqués.
La técnica es sencilla, no tiene gran dificultad de aplicación, es una herramienta fácil y muchas veces eficaz para descubrir la raíz de un problema, ya que es simple y se puede adaptar de forma rápida para que puedas resolver casi cualquier problema, porque debemos hacerla nuestra y aplicarla siempre que sea necesario. Cuando se busca resolver un problema, comienza con el resultado final de la situación que quieras analizar. Trabaja hacia la raíz. Ujú. Listo, Daniela. Perfecto. Esa es una de las metodologías también muy utilizadas en Colombia, los 5 por qué. De las más utilizadas está la Ishikawa, el 5 por qué, y el árbol de causas. Son como los más fuertes en la implementación. Dale, Ángela. Gracias. Yo encontré, dice el método de Scrum, dice que se utiliza para la resolución de problemas triviales en el ámbito de calidad y puede ser utilizado de forma sencilla para el análisis de causas de accidentes e incidentes de consecuencias leves o moderadas, donde pues no hay una mayor complejidad. Entonces, digamos, es síntoma, causa, remedio y acción. El síntoma, pues, el accidente o lo que sucedió en el momento o el incidente que haya sucedido. La causa, pues analizar cuál fue la causa de ese accidente o de ese incidente hasta llegar a encontrar la raíz del accidente. El remedio, pues dar propuestas a las soluciones o aportaciones que pues el equipo de trabajo tiene para la investigación, investigar pues a todo a fondo para llegar a la acción y que después concretar una posible solución para evitar que se siga provocando ese accidente. Ok, se llama método de qué? SCRA, SCRA, S, C, CRA. Scrum. No lo había escuchado, pero te lo revisé. Ve, y pues también se ve sencillo. Lo que pasa es que el síntoma, listo, ¿cuál fue lo que ocurrió? La causa es muy, bueno, es cierta forma muy parecido a los otros, solo que toca mirar cómo lo despliegan o cómo se proyecta. Listo. ¿Y quién más? Algo diferente a las que hemos nombrado. Ah, bueno, acá dice Daniela Castellanos. Ya. Y luego ya a Sebastián dice, profe, esa normativa o método español aplicaría en Colombia también. Estas metodologías son de otros países. Lo que pasa es que esa no la había escuchado, la que nos mencionaba la compañera al inicio. Em, Estas metodologías son a nivel internacional. Si aplica, yo puedo aplicar la que considere fácil, sencilla y que, digamos, lo que nos comentaba la compañera Lina, ¿sí? Que ella aplicaba la espina de pescado, pero cuando ella terminó su proceso, llegó otra persona y la otra persona no logró comprender la espina de pescado y les tocó cambiar la metodología. Entonces, digamos que más allá de la metodología, de dónde o no, es como que realmente se sientan cómodos y ustedes puedan hacer un buen ejercicio de investigación de accidentes. Sé que, por ejemplo, conozco a alguien que ella me mencionaba que el esposo había diseñado una metodología para investigación del accidente. Me dijo algún día te la voy a socializar. La señora no, finalmente ya terminé de trabajar con ella y nunca me la socializó, pero me decía que el esposo había inventado en Colombia una metodología y le había llevado a tener un premio, ¿sí? Pero que él había fallecido y ella había dejado como esa parte de la implementación de esa metodología con el tiempo, pero que había sido una herramienta muy buena y reconocida en el momento que él la publicó. Pero digamos que es eso, a la hora de la investigación del accidente es con la que ustedes se sientan más identificados. ¿Listo? Entonces, voy a buscar acá unos videos para que ustedes se puedan asociar un poco más frente al ejercicio y sea más claro para todos. Profe, ¿te
puedo hacer una pregunta, Dime, pues, Sandra. diferente al caso que estamos hablando en este momento? Lo que pasa es que mira que hoy estuve averiguando, pues, porque, pues, yo estoy embarazada, más o menos para los tiempos de que sea la graduación, yo no voy a alcanzar, pues, con el tema de pronto el tema de alturas, el tema de, el curso de alturas, el tema de las prácticas y eso. Yo llamé a la fundación y me atendió la señora, creo que era la coordinadora o algo así, me decía que para este técnico no aplica prácticas. Y pues la verdad me tiene pues un poco confundida, un poco preocupada este tema. Ahí cómo hace uno, A mí me dijeron lo mismo, profe. porque según ella, ni este año, ni para principio de año hay prácticas, entonces que tendría que graduarme así, entonces pues me preocupa el tema de cuando vaya uno a buscar trabajo sin prácticas. No, pues, perdona. Buenas noches, profe. Muy Yo bien, también estuve en la ¿qué fundación y pasó? también me dijeron lo mismo, porque el técnico todavía no lleva un año en proceso, por eso no aplica práctica, sino pasantía. Y la verdad, yo también estuve empapada sobre el tema, estuve averiguando en varias empresas y la pasantía ninguna empresa la paga, ninguna. Si tú vas a hacer la pasantía, la vas a hacer bajo tu responsabilidad, corre todo por tu cuenta, gastos, todo, porque ninguna empresa paga la pasantía. Por eso ella nos explica que podemos hacer el seminario y buscar trabajo en empresas donde reciban personal sin experiencia. Y pues la verdad a mí me han salido bastantes ofertas así, porque la práctica Es no aplica para lo que imposible sin estamos estudiando. experiencia. Les digo qué pena, profe, buenas noches, pero ¿quién le dio la información? Porque yo apliqué para práctica y la empresa que me está haciendo el proceso me paga el mínimo y paga salud, lo que no paga es de No, pronto... sí, las prácticas sí las pagan, lo que no pagan son las pasantías. Pero igual si llevamos el tiempo que por lo menos yo llevaba ya los 6 meses, los 5 meses, y ya puedo aplicar, lo único que exigen para esas prácticas es estar totalmente al día, no más. O sea, pagar todo, mejor dicho. Pero su merced consiguió la empresa su merced misma, no el instituto. No, yo envié la hoja de vida a ENIT y desde ENIT la envió a las empresas y a mí me contrató, me llamaron, pero directamente porque ENIT envió la hoja de vida. Y ya otra compañera también lo realizó enviando la hoja de vida. Pero entonces compañera, es muy raro. Ellos ahí como que se enredan porque a uno les dan una información sí. y a otro les dan otra información. No, lo que pasa a uno es le que están dando una información y a otros. Lo que pasa compañera, es que uno debe... Espera, lo que pasa es que uno debe llevar, los que empezamos en enero, sí podemos ya empezar a hacer la práctica. Lo único que ENIT le exige a uno es estar en los pagos totalmente al día, o sea, de haber pagado derecho a grado, todo, no deberle nada a ENIT y tener el 75% de las notas vistas. Y pero una pregunta, compañera, ¿tú eres becada o tú pagas para los que somos becados? No, yo pago, yo no soy becada. Es que es diferente, porque para los becados no nos dieron esa información. O sea, yo no entiendo. Eso es una información ahí como cruzada, a unos les dicen que sí, a otros les dicen que no, y ahí nos tienen, porque yo también quería hacer prácticas. Cuando me dijeron, no, es que no puedes hacer las prácticas porque el técnico que tú estás haciendo no aplica para prácticas, sino para pasantía. Exactamente, a mí me dijo Lavina Quintero hoy que no aplicaba, que ellos no tenían convenio con nada y que por eso no aplicaban ninguna clase de prácticas ni pasantías de nada. Entonces, sí, exactamente, me dijeron lo mismo. La cuestión es que a mí me dieron... Yo llevo desde enero, yo estoy estudiando desde enero y a mí me dijeron lo mismo, que no daban para ni prácticas ni pasantías, que porque la fundación no tenía convenio y que el curso todavía no tenía permiso para hacer ni prácticas ni pasantías. Profe, aclárenos ese tema para ver cómo quedamos entonces sobre este tema. A ver. Pues yo creería que a los que nos dieron la información que no era, si pueden venir aquí a Chía, sería bueno que nos encontráramos todos
ir a la fundación y que ellos nos den una explicación, porque no me parece correcto la información que le dan a unos, tanto a unos como a otros, porque es muy errónea. Es que la idea no es ir hasta allá, la idea es que solicitemos una reunión de parte de las directivas y pues si puede ser virtual, mejor para que nos expliquen bien, porque el profesor nos había dicho que era bueno buscar las prácticas ahorita en junio, digamos, cuando ya Y tengamos antes del cursos grado. seminarios. Y antes del grado nos decía el profesor. Lo que pasa es que, bueno, a mí, por lo menos a mí me hicieron el proceso con DIM, pero ¿qué pasa? Como a mí me falta todavía pagar lo del derecho a grado, la fundación no me dejó realizar el proceso de práctica, me lo tienen retenido hasta no estar al día con ese tema. Pero la práctica se puede realizar. Incluso nosotros tuvimos una reunión con la coordinadora, pero por el tema de administración, y ella misma nos indicó que para hacer la práctica teníamos que estar al día, no haber tenido práctica ni, bueno, eso tiene otro nombre, con el SENA, porque si ya no haber firmado contrato de aprendiz. Exactamente, con el SENA. Entonces, si no lo han hecho, pues lógicamente lo que deben de hacer es, y si están al día, enviar la hoja de vida el formato que ellos enviaron, y ellos ahí envían a las empresas para que les puedan realizar sus prácticas. Bueno, pero a nosotros no nos han enviado la hoja de vida. Ningún formato nos han enviado. Sí, ellos la enviaron, incluso estaba en el del contrato de derecho a grado, ahí está. Pero sería ustedes los que están pagando, porque nosotros los que estamos... A los becados no nos dan esa información, nos dicen que no y que no y que no. Yo les propongo algo. ¿Qué es lo que pasa? Que es que esa parte administrativa yo no la manejo, o sea, yo sinceramente no la manejo. Lo que podemos hacer es que mañana yo voy para la fundación, ¿sí? Tengo que pasar mañana obligatoriamente a algo. Entonces le voy a decir a la coordinadora que por favor que yo mañana le doy un espacio en la clase para que aclare este tipo de cosas a todos, ¿sí? En la reunión, en nuestra clase, pero que la aclare para que todos tengan la misma información. ¿Les parece? O sea, les propongo, yo le voy a decir mañana no necesito, porque es que, digamos que estamos en un tema y mire dónde estamos en otro, ya un tema diferente a lo que veníamos explicando y nos salimos de contexto de todo. Entonces, si bien es cierto, claro que ustedes tienen el derecho de consultar, de preguntar y de que sea claro como todo lo que están viendo, porque ya se vienen los grados, entonces sí les propongo eso, ¿listo? Porque para mí no es claro en qué momento ustedes pueden o no pueden hacerlo, quienes pagan o quienes no pagan, ¿por qué? Entonces es mejor que nos entre a aclarar a todos el proceso de quienes tienen, quienes pueden y en qué momento se puede, porque pues digamos que para mí es claro que una persona que hasta ahora entró, pues obviamente no va a tener la misma, pues todo el 75% visto y los pagos y bueno, todo esto. Entonces, ¿les parece más bien mañana? Yo le elevo la consulta y le digo que sí, por favor, se une a nuestra reunión para que en 20 minutos les aclare a ustedes este tipo de cosas. Sí, señor. Sí, Sí, me parece bien. Sí, porque es que si no, aquí nos vamos a quedar y ninguno va a solucionar porque a uno le dijeron una cosa, al otro le dijeron otra. Entonces, mejor hagamos lo que estamos haciendo, tema de investigación, y ya mañana, entonces, yo me comprometo, mañana voy para la fundación, espero encontrarme con ella, ahorita le escribo y le digo que necesito hablar con ella personalmente, cosa de que mañana le diga necesito que entre a la reunión, porque si no se nos va a volver imposible una clase. Necesito que por favor les aclare a todos el proceso por igual, ¿sí? Cosa de que todas las dudas, las inquietudes de una vez las resolvamos con ellas. ¿Listo? De pronto no sé si Jensi, tú ya hiciste el proceso. ¿A quién te dio a ti la información? ¿De pronto recuerdas el nombre de la persona o quién te respaldó durante el proceso que estás haciendo? Con eso pues también sería bueno invitarla. Profe, lo que pasa es que enviaron el formato de la hoja de vida. Yo lo realicé y lo envié. No sé ellos a quién la enviaron. El caso fue que a mí me contactó directamente la empresa IDM,
DMS, y yo ya empecé, fue proceso directamente con ellos, pero cuando fui a firmar el contrato, que yo tenía que firmar contrato el 1 de este mes, fui a firmar contrato y fui por la carta, ENIT me retuvo el contrato de aprendizaje porque no tenía el saldo completo. Entonces yo le explicaba a ellos pues que se podía hacer un convenio y que uno en el primer mes que recibiera su pago les cancelaba pues para no perder la oportunidad, porque ellos dan un año, es un año con ellos. Entonces totalmente me negaron la posibilidad. Entonces me tocó llamar ayer a la señorita Andrea, que es la que me hace la de gestión humana de la empresa, y decirles que definitivamente me tocó aplazar el proceso porque la Fundación ENI no me dejó continuar con el proceso hasta no estar al día totalmente. Entonces, pues por ese lado la oportunidad se perdió y es muy difícil graduarnos sin tener una práctica o algo, porque no va a ser tan fácil conseguir trabajo sin experiencia. Más allá de graduarse, ese es el punto. Conseguir. Sí. Listo. Sí, no, hablemoslo con ellos entonces mañana. Yo les propongo esto y mañana les daré respuesta. Espero que ella se pueda conectar. Y pues la verdad, pues sí pediría que sea una persona administrativa quien nos pueda colaborar con la información clara y que todos sean por lo mismo, por la misma línea. ¿Listo? Bueno, entonces permítanme, voy a compartir pantalla para continuar con el tema de la metodología de la investigación. Buscamos el video del accidente, vemos cuál aplicamos y hacemos el ejercicio. Es que quiero que todos veamos lo mismo frente al tema para poderlo comprender. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo utiliza y promueve la implementación del método del árbol de causas para la investigación de accidentes. Sirve para analizar los hechos ocurridos con el objeto de prevenir futuros casos. Este método presenta una lógica de pensamiento distinta a la convencional, dado que excluye la búsqueda de la culpabilidad como causa del accidente. Permite detectar factores recurrentes en la producción de los mismos con el fin de controlar o eliminar los riesgos en su misma fuente. Es un método resultante de un procedimiento científico que permite confrontar los hechos de manera rigurosa, facilita la mejor gestión de la prevención y ocasiona una disminución en el número de accidentes. El método parte del postulado de que no hay una sola causa, sino múltiples causas de cada accidente, y que estas causas no son solo debidas a errores técnicos o solo debidas a errores humanos. Es un método de análisis que parte del accidente y que utiliza una lógica de razonamiento que sigue un camino ascendente y hacia atrás en el tiempo para identificar, estudiar el mal funcionamiento del sistema de trabajo en la empresa mediante la formulación de las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el último hecho? ¿Qué fue necesario para que se produzca ese último hecho? ¿Fue necesario algún otro hecho más? Valiéndonos de entrevistas a los trabajadores, los que estuvieron presentes en el momento del accidente, y también de supervisores, visitando el lugar del hecho lo más pronto posible y tomando nota de los hechos, no de interpretaciones o suposiciones. El método tiene un sistema para encadenar los hechos y una forma gráfica de presentar los resultados. Y obviamente, lo que se busca es comprender esos hechos y con los resultados hacer las correcciones que correspondan para evitar la repetición del accidente. Es muy importante integrar las conclusiones de la investigación del accidente a los métodos de trabajo seguro para ajustarlos, mejorarlos y luego aplicarlos a la capacitación periódica. Para mayor información, visite nuestra página web. Prevenir es trabajo de todos los días. Sencillito y claro, ¿cierto? Permítame, Suni. Listo.
Sencillo y claro, la metodología de árbol de causas. Es muy parecido al Ishikawa, simplemente es como, ¿no? Pero des en cuenta y algo que me pareció clave en lo que él dice es que uno no busca culpables, ni busca, y uno nunca en una investigación de accidente decir, ay, ¿quién fue el culpable? Usted fue el que no hizo o tal cosa. No, siempre se busca fue la causa para corregir esa causa, pero nunca hacer sentir al accidentado que fue culpa de él, porque pues eso no está bien en ninguna metodología, ¿vale? Este video me pareció interesante, que lo vamos a dejar dentro de la página para que nos lo suban. Me parece ahí lo compartí, pero lo tengo que compartir acá para que no se me olvide, para subirlo a la página de damos un Word. Sencillo y claro. Muy probablemente tengan presente que de estas cositas es donde salen las evaluaciones, bueno, de estos videitos. De causas, dijimos que los más comunes que manejamos en metodología de la investigación, ¿cierto? Están los 5 por qué. Creo que es más fácil cuando nos Pueblo vemos. cundinamarqués, gracias. Gracias porque allí me eduqué. Gracias porque allí... Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos un tema muy sencillo pero de mucho valor. Es la metodología de los 5 porqués. Esta metodología nos permite básicamente identificar la causa raíz del por qué surge alguna situación, algún problema o alguna incidencia en nuestro entorno laboral y por qué no en nuestro entorno personal, sin tener que utilizar metodologías más complejas como por ejemplo la de causa y efecto. Esta metodología inicialmente fue introducida por Toyota y básicamente consiste en preguntarte por lo menos 5 veces el porqué de cierta situación. Esto no es una regla estricta del que tengas que preguntarte 5 veces el por qué. Pueden ser más o pueden ser menos dependiendo de la dificultad o de las respuestas que se vayan dando a las preguntas. Si ya no encuentras una respuesta para la pregunta del por qué, quiere decir que ya encontraste la causa raíz de la situación que estás analizando. Para poder aplicar esta metodología necesitamos 2 puntos importantes. El primero es conocer la situación o la problemática que queremos analizar. El segundo es reunir a todos los involucrados para que en conjunto demos respuestas a los 5 porqués. De esta manera nos va a permitir conocer todas las posibles causas que pudieron generar cierta problemática. Y para ello vamos a iniciar con un ejemplo muy sencillito que es de la vida diaria, pero nosotros vamos a tratarlo de aterrizar a la situación que queremos encontrarle la causa raíz. En este ejemplo vamos a analizar cuáles fueron las causas de por qué una persona llegó tarde a su trabajo. Así que aplicaremos el primer por qué. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? Pueden haber aquí una o 2 respuestas. En este caso haremos un ejemplo de 2 respuestas para que puedan visualizar que no nada más con una respuesta puede irse en cadena en esta metodología. Una puede ser porque tomé el transporte público y aparte porque salí tarde. Vamos con el segundo por qué. ¿Por qué tomaste el transporte público? ¿Por qué? Porque mi carro no encendió. ¿Por qué saliste tarde? Me quedé dormido. Vamos con el tercer por qué. ¿Por qué tu carro no encendió? Porque tenía baja la batería. ¿Por qué te quedaste dormido? Vamos con el cuarto por qué. ¿Por qué tenía baja la batería? ¿Y por qué no pusiste la luz? Vamos por nuestro quinto por qué. ¿Por qué dejaste la luz encendida?
Y en este último caso ya no habría respuesta a la pregunta de ¿por qué se te olvidó? Por lo tanto, estos serían los verdaderos motivos del por qué esta persona llegó tarde al trabajo. Puede haber casos en el que se pueda dar 2 o más respuestas a una pregunta. Por ejemplo, si en la pregunta ¿por qué tenía baja la batería? Se diera otra respuesta como ¿no dura la batería? Tendríamos que dar seguimiento al porqué de esta situación. En este caso indicaremos que fue por el término de su vida útil. Pero ¿cuáles serían las acciones correctivas o preventivas? En este ejemplo, uno sería hacernos el hábito de revisar nuestro vehículo para asegurarnos que tanto las luces como nuestro estéreo esté apagado. 2. Cambiar lo más pronto posible nuestra batería, ya que de lo contrario, este problema va a seguir surgiendo. 3. Programar nuestra alarma durante toda la semana para evitar estar activando y desactivándola. Esta metodología nos invita nuevamente a ser como niños y tener esa curiosidad por saber el porqué de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Esto nos va a permitir poder mejorar no solo en nuestro ámbito laboral, sino también en nuestro ámbito personal, familiar, sentimental, etc. De mi parte es todo, espero que esta información haya sido de mucho valor para ti. Te invito a que me regales un like si es que te gustó este video y sobre todo te suscribas si quieres. Sencillo, ¿cierto? ¿Claro? Chicos. Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Los que hemos visto han sido claros. Listo. Y vamos a ver por tiempo. Vamos a ver el de Chicago. El diagrama de Chicago. Hola, nuevamente acá en el canal Planeta Emprende con elementos estratégicos, ¿cierto?, de la administración. Y hoy día lo que nos convoca es analizar lo que es el diagrama de Ichikawa, o también se llama espina de pescado. En términos muy simples, lo que busca esta herramienta es buscar la causa-efecto. Causa de cuál fue el problema o efecto, ¿cierto? ¿Cuáles son todas las causas que provocan un problema en particular en algún área de gestión? Este diagrama fue diseñado para precisamente trabajar en lo que es producción, en calidad. Sin embargo, se ha traspasado a otras áreas también de la administración que luego vamos a explicar con algún ejemplo. ¿Qué implica esto? Lo que uno hace primero es detectar un problema. Este problema, lo que se hace inmediatamente es ver cuáles son las categorías o cuáles son las causas principales de estos problemas, y después uno va generando cuáles son todas estas causas secundarias que hacen que estas causas principales provoquen y nos lleven a un problema que estamos solucionando. Ahora, ¿cómo se hace esto? Muy simple. Primero es identificar el problema o efecto. El problema puede ser de diversas magnitudes. Por ejemplo, disminución en las ventas. Por ejemplo, muchas fallas en la producción de ciertos bienes. Por ejemplo, puede ser también identificar a nivel social, por ejemplo, qué es lo que ocurre con la desnutrición en los niños. Siempre se puede utilizar esta herramienta. ¿Por qué es tan importante esta herramienta? Porque primero, yo identifico el problema y de manera sencilla, yo después, en esta espina de pescado que se llama, yo logro visualizar completamente todas estas causas para luego nuevamente dar solución y buscar cuáles son las alternativas de acción a seguir. 2. Establecer causas. ¿Cómo se establecen estas causas? Hay varias alternativas. Una de ellas es con el equipo de trabajo con el cual se están viendo qué es lo que está ocasionando este problema. Se hace una lluvia de ideas o brainstorm, ¿cierto?, en la cual se empieza a identificar cuáles son las posibles causas. Luego de detectar estas posibles causas, 1, 2, 3, 4, lo que hacemos nosotros es jerarquizar estas causas. Al jerarquizar estas causas, nosotros vamos a detectar cuáles son los elementos principales o categorías principales, que son las que se instalan en esta parte, ¿cierto?, de la espina de Ichikawa. Luego de eso, establecemos categorizar causas principales, que son las que acabamos de encontrar acá, y luego ubicamos estas causas secundarias y terciarias. Por ejemplo, si estamos hablando de nuestro problema, que es la disminución de las ventas, podemos detectar a través, ¿cierto?, de esta lluvia de ideas, primero ver que el cliente
se ha estado dejando de comprar porque hay retraso en la entrega de los pedidos, por lo tanto nos dejaron de comprar. Entonces acá podemos ver distribución y empezamos después a ver qué ocasiona que esta distribución llegue tardía. Ahora, se han estandarizado algunos elementos, como por ejemplo las 6M de procesos productivos. Si estamos hablando que nuestro problema ocurre en un proceso productivo, se dice que son 6 M's. Puede ser dado por materiales, manos de obra, métodos de trabajo, maquinaria, medio ambiente, mantenimiento, que ya estamos estableciendo ahí nuestras causas principales. Y ahí empezamos a ver si hay causas secundarias que alimentan este procedimiento de acá. Se recomienda como una herramienta esta 6M para poder, cuando uno está iniciando en la alternativa, en poder, ¿cierto?, generar esta espina de Ishikawa, pero sin embargo a veces son muy limitantes, porque no necesariamente están en estas áreas de trabajo, o podemos estar bloqueando solamente 1, 2 y 3. Por lo tanto, deberíamos enfocarnos en estas 3 y en estas 3 buscar, porque uno va a perder tiempo en ver si efectivamente hay alguna causa que es probablemente ocasionada por los materiales o por los métodos de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, cuando existen situaciones que resolver o problemas en los procesos productivos, se habla de las 6 M de procesos productivos, donde las categorías, ¿cierto?, 1 o causas 1 ya están determinadas, donde hablamos nosotros de materiales, mano de obra, métodos de trabajo, maquinaria, medio ambiente o mantenimiento. Y lo que se empieza a buscar son las causas secundarias o terciarias que van afectando por ejemplo, método de trabajo o mano de obra. Ahora, esto es recomendable cuando uno trabaja en procesos y por lo general se hace mucho más fácil el trabajo cuando no se ha trabajado con esta herramienta. Sin embargo, lo recomendable es trabajar con la lluvia de ideas. Bueno, como resumen podemos darnos cuenta que la espina de Ishikawa lo que hace es presentar visualmente todas las causas que hacen que este problema esté suscitando. ¿Para qué? Para ir después desglosando cuáles son las causas secundarias, terciarias, y de esta manera poder ir ligando cuáles son las principales fuentes, ¿cierto?, de donde tenemos que atacar nosotros para buscar una solución. Si tienen más inquietudes sobre este tema, no duden en escribir. Creo que esta fue un poco más confusa de lo que quería, pero ya ahorita les muestro. Este está muy largo en deformación. Les voy a dejar este video acá en el Esta es mi propaganda electoral. Es una solicitud de empleo. Bienvenidos a Gestión Información. Hoy veremos análisis de causalidad de incidentes y accidentes de trabajo. Voy a dejar este chat. Este también lo voy a dejar publicado. Me parece interesante. Listo, chicos. Es por tiempo porque si no se nos va. Vamos a buscar con los 3 que vimos, que era, vimos el de 5 por qué, árbol de causas y este de Ishikawa, ¿cierto? Con esos 3 ejemplos nos podemos ir, que son las metodologías más comunes. Son las metodologías más comunes que encontramos en el trabajo, ¿sí? Que quizás ustedes van a identificar en sus procesos o que de pronto ya tengan establecidas las empresas donde van a ir, ¿no? Como para avanzar. Entonces busquemos un accidente como tal de trabajo y hacemos el ejercicio. Les propongo algo. Bueno, ya como tal hacemos el ejercicio de lo ocurrido. Pongamos un accidente de trabajo. A ver. Miremos en alturas, que hay sencillo.
Profe, en City te dieron de un accidente de trabajo de un trabajador que cayó a un caldero de hierro a más de 2.500 grados centígrados por allá en Estados Unidos. No, pero es que, ¿qué quedaría? No, terrible. Y ahí estaba Hagamos este que es sencillo y lo evaluamos. ¿Listo? Es que no es tan trágico. Listo, pero se generó un accidente como tal, ¿cierto? señora. Entonces, listo. Entonces, espérenme un segundo, acá descargo. Entonces, ¿qué hablamos la vez pasada? Profe, perdón. Dime. Profe, es que me tengo que retirar, entonces si alcanzo a llegar al trabajo me conecto otra vez, ¿bueno? Pero entonces espérame porque yo llamo a lista y su merced estuvo. Miriam Cañón, ¿cierto? Sí, señora. Listo, dale, desplaza. Bueno, profe, buena Yo ya noche, no gracias. Chao, Listo, chao. chao. Entonces, un ejemplo. En este caso, ¿cómo lo hablamos de acuerdo a la normativa? Recuérdenme rápidamente, ¿quién se acuerda qué debemos tener para poder hacer una investigación del accidente? De acuerdo a la norma, lo que vimos hace 8 días. Profe, que esté afiliado, primero que todo. Bueno, que esté afiliado, pero pues no más allá de eso para hacer la investigación. Es que en este ¿El caso ya es reporte? para reportarlo. ¿El reporte del accidente? Reporte. Si portaban los elementos de protección. Dime. Si portaban como los elementos de protección, profe. No, eso entra dentro de la investigación. Profe. ¿Qué dice Javier? Perdón. Javier, Y debido a accidente grave, puedes utilizar el formato de la ARL. utilizar un formato de investigación. El formato, listo. ¿Qué más? Algo importante. No solo investigar a la persona, sino también la maquinaria con la que se opera, que se hace la operación, perdón. No, Y no. Bueno, sí, pero no. O sea, yo quiero que recordemos la clase pasada. Vimos ¿Qué una fácil? normativa, le dimos toda una resolución todos. Dime, Determinar las causas básicas y las causas inmediatas. espera, Lina, perdón. Sí, señora. Determinar las causas básicas y las causas inmediatas. Sí, determinarlas, pero es que quiero que armemos la estructura desde el inicio. Descripción de la... Descripción. Bien, la investigación que el personal sí esté capacitado para hacer la función que está realizando. Entonces, personal capacitado para hacer la investigación. ¿Qué personal hablamos? profesiograma, realizar un profesiograma, algo así. No, señora, profesiograma. ¿Esté evaluado un profesional en seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuándo qué? Ah, sí, el profesional. Sí, ese es un profesional que puede, solamente el profesional puede hacer las investigaciones de accidente de trabajo. Listo. ¿Esté certificado, profe, para hacer la tarea? Más que certificado, que tenga la licencia. ¿Listo? Eso, la licencia. La licencia, ¿ok? ¿Quién más hace parte? ¿Quién más debe estar en la investigación del accidente? Los El supervisor del trabajador. Supervisor, sí, muy bien. La ARL, un vigía. Y un integrante de COPAS. No siempre la ARL, un integrante de COPAS, sí, bien, ¿quién? Ángela Algarra. Ángela, listo, bien, Ángela.
Me anotas toda mi participación. Ah, los 10 puntos que me va a dar. Listo, bien. Entonces, supervisor, muy bien. A eso voy, chicos. O sea, recordemos la importancia de tener claro que a la hora de hacer una investigación de accidente debe haber un comité investigador. Sí, leímos toda una resolución entre todos. Debe haber un comité investigador. ¿Quiénes hacen parte del comité? Supervisor o jefe inmediato, un integrante del COPAS, ¿sí? El profesional en seguridad y salud en el trabajo, quien va pues a hacer todo el proceso, con licencia en salud ocupacional, quien va a liderar el tema de la investigación. Ese es como el comité básico para poder hacer la investigación. Ahora bien, recuerden que si el accidente es grave, como lo mencionábamos de acuerdo a la resolución, nos dice que la ARL también Preguntarle a debe las entrar a personas, ¿no? apoyar la investigación. Dime, Daniela. Que también las terceras personas, digamos, preguntarle a los que estuvieron en el hecho. Esos son testigos, Daniela. Entonces, digamos que sí tenemos que tener en cuenta los testimonios que que se alleguen al accidente. Entonces, quiero hacerlo en orden. ¿Listo? Resulta y pasa que usted trabaja en esta empresa que hace mantenimiento de fachadas con estos equipos. ¿Sí? Armémonos el video. Resulta que le dijimos al operador que trajera el equipo que desplazara el equipo para la fachada siguiente. El señor iba en el proceso de desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué tuvieron que haber hecho antes de que él empezara a hacer el desplazamiento? Un permiso de trabajo, verificar equipos de trabajo en altura, hacer una evaluación de los riesgos, un análisis de riesgos, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces resulta que en el desplazamiento ocurrió lo que acabamos de ver. El señor se accidentó, cogió un desnivel, el equipo lo rebotó y lo sacó de la canasta y ¡pum!, se cayó. Puede que en ese momento no pasó nada grave porque ese señor se ve que se para. Puede ser una fractura, puede ser una lesión en los tobillos, en las piernas, en el brazo, en la muñeca, en la mano, en fin. No sabemos cuál fue la lesión. Entonces, nos vemos que ocurrió un accidente. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Reportarlo. ¿A quién? Cuando decía el compañero, verificar que está afiliado. Claro, yo tengo que verificar que mis trabajadores estén afiliados desde un inicio, desde que yo estoy ejecutando mis labores como tal, desde seguridad y salud en el trabajo. Si era un contratista, antes de ingresar al área operativa, yo tengo que estar seguro que esa persona tiene ARL. ¿Listo? Una vez ocurrió este evento que acabamos de ver, llamamos a la ARL y le decimos, oiga, tengo un accidentado, el cual en un desplazamiento de un equipo se tuvo una caída, ¿sí? Tuvo una caída desde ahí, podríamos hablar que esas alturas, eh, tuvo una caída de alturas y le van a uno preguntar cómo, por qué, a qué hora fue, cómo fue, si estaba haciendo su labor, si no, ¿sí? Les estoy contando esto para que no se les haga raro cuando a ustedes les toque hacer un reporte de un accidente, ¿sí? A ustedes le van a preguntar si estaba haciendo la labor, si no, si estaba en horario laboral, si no, le preguntan a uno de todo a la hora de hacer el reporte, ¿listo? Entonces, le decimos, sí, miren, el señor estaba haciendo un movimiento en equipo, estaba haciendo labores propias de para lo cual está contratado y le duele mucho la pierna. Digamos que vámonos porque la lesión es una pierna, ¿listo? Le duele mucho la pierna. Listo, entonces le van a recibir el accidente de trabajo. ¿Qué pasó? Ahí había un testigo, ¿sí? Quizás estaba usted, ¿sí? Aunque pues en este caso si hay una persona de seguridad y salud en el trabajo, yo no lo dejo operar el equipo así como así, sino tengo que evaluar todos los factores de riesgo y en este caso hubiese implementado unos controles antes de descender el equipo de un nivel a otro. ¿Listo?
porque ese tipo de cosas de descargar el equipo sin tener una rampa adecuada, pues generó el accidente. Listo. Ahí es donde, profe, perdón, vemos el terreno en el cual El terreno. sí. Listo. Eso siempre lo debo evaluar. Eso lo vimos en el tema de las tareas de alto riesgo. Listo. Entonces ustedes reportaron el accidente. ¿Qué pasa? Yo tengo ¿cuántos días para hacer la investigación del accidente? 15 días. 15 días para hacer la investigación, 15 días hábiles. ¿Cuántas horas tengo para reportar el accidente? 2 horas. 48, profe. 48, bien, Javier, muy bien. 48 horas tengo para reportar el accidente de trabajo. ¿Listo? Después de 48 se puede reportar, sí, pero ya es extemporáneo y me toca con autorización de la dirección, quien debe generar un documento que autorice que se ha reportado el accidente de trabajo y decir por qué no lo reporté en el momento que ocurrió. ¿Listo? Bien, ahora ya tenemos reportado el accidente, ya me atendieron al paciente, ya lo incapacitaron, se lesionó la pierna, tiene una fractura en el tobillo y vamos a citar la investigación. Entonces, recordemos, hacemos la solicitud de reunión, citamos a los miembros en este caso, de los que van a estar siendo parte de la investigación del accidente, COPAS, supervisor, si se puede el afectado, mejor, y testigos si hay posibilidad, ¿listo? Y el profesional, SST. Ahora, recordemos que esto no es un juicio ni es buscar culpables, sino ver qué fue lo que ocurrió para que esto no vuelva a pasar, ¿sí? Que esto no vuelva a suceder. Entonces, Eso es realizar el informe, ¿sí? entonces, en ese proceso de realizar la investigación, yo tengo que tomar las versiones. Recuerden esto. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Diana Pérez, les llega la información a través de un correo. Tal persona tuvo un accidente de tal dependencia. Ya se reportó a la ARL, ya fue atendido. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo, ok, escribo un correo a la persona afectada, le digo, solicito por favor la información a continuación para culminar el FURAT. Entonces, en mi caso, yo, ¿qué estoy haciendo con el correo? Le estoy generando una trazabilidad de ese accidente. Le digo, cuénteme lo que ocurrió. Aquí, una de las compañeras hablaba de una metodología más allá del 5 porque, ya, de las 5W2H, que es cómo, cuándo, Causas. ¿sí? El por qué, en qué momento ocurrió. Entonces uno lo que, por ejemplo, yo tengo un formato, y esto es para que ustedes se vayan haciendo la idea. Yo tengo que tener un procedimiento de investigación. De ese procedimiento de investigación van a salir unos formatos. El de buscar la información, el de recolectar la información. Y dentro de ese formato yo puedo dejar esas preguntas que esa metodología aplicada, que me parece muy buena. ¿Qué, cómo, cuándo? No sé, a qué horas, cómo fue, en fin. Entonces yo llevo al trabajador a que me haga una descripción de lo ocurrido en el momento, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer, ya aquí está empezando la investigación. Entonces el señor se toma la delicadeza de decir, es que yo estaba desplazándome en el equipo, en la máquina, y no me fijé que había un desnivel, y cuando cae la máquina me genera un rebote y salgo proyectado desde la canasta, ¿sí? Entonces él va a contar lo ocurrido, que él no se fijó que el terreno tenía un desnivel, ¿sí? Ahí yo ya estoy empezando la investigación. Ok, yo tomo toda esa información. El testigo, que era que lo estaba guiando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted cómo lo vio? Yo estaba tal y yo vi que él aceleró más de lo normal. No frenó el equipo en el momento de descender el desnivel, un ejemplo. Entonces, esas versiones a mí me sirven ¿para qué? Para empezar a buscar las causas, ¿sí?
a la hora de analizarlas con el equipo investigador. Bien, tomé toda la información, me reúno con ellos. Buscamos el formato, como les dije, el formato puede ser elaborado por ustedes como empresa o en este caso puede ser el de la ARL que ustedes están afiliados, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos, pero claramente la norma dice que cuando es un accidente grave, debe ser ¿en cuál? ARL. ARL. Ahí sí no hay discusión alguna. Usted puede tener el formato más lindo y hermoso, pero en este caso ya nos vamos con el de la ARL. Perfecto. Una vez tenemos el formato, tenemos la reunión, nos reunimos con ellos. ¿Qué hacemos? Empezamos a socializar toda la información. Por eso ellos decían, pregúntele a los compañeros qué fue lo que pasó. Si tenemos cámaras, videos, mejor, porque ahí podemos ver directamente si hubo un error humano, si hubo una falla humana o si hubo una falla del equipo, si hubo una falla de la estructura como tal, ¿sí? En los videos podemos identificar. Bien. Y empezamos a implementar nuestra metodología de la investigación, ¿sí? Ahí es donde hablamos de cuál es mejor para usted, ¿sí? ¿Cuál es mejor para usted? ¿Con cuál se identifica? ¿Cuál le parece sencilla? Entonces ustedes empiezan a mirar cuál es la que les va a llevar a tener la causa raíz. Espérenme y descargo la imagen que le decía a mi esposo que me hiciera el favor y me la enviara, que yo la tengo ya diseñada en mi... me perdí ahora dónde están ustedes. Listo, empecemos con este Chicago y ya voy a buscar la... Yo tengo esta espinita sencilla, ¿sí? Porque está basada en la 3701, pero la voy a abrir con Paint para poderla manejar y lo hacemos entre todos, ¿listo? Lo voy a hacer directamente como si, entonces ya estamos aquí reunidos el comité de investigación, está el COPAS, está el jefe inmediato, está el accidentado y aquí NTC 3701. Acá nos vamos a ir directamente a causas. Esta es una muy buena herramienta a la hora que ustedes vayan a hacer su procedimiento de investigación, ¿sí? Digamos que esta es una gran herramienta que tenemos, la cual yo acogí también para ver las causas. Espérenme. Listo. En la NTC, en el anexo C, van a encontrar causas básicas. ¿Listo? Chicos, entonces, esto es un poco largo y extenso, pero ya lo vamos viendo. Ahora, entonces, ¿cuál fue la lesión que dijimos que el trabajador tenía? ¿De la pierna derecha? Fractura de pierna en el tobillo. Entonces dijimos, uy, hijo de machica, el señor se fracturó el tobillo, lo que hablaba la compañera, entonces digamos que inicialmente le dieron una fractura de 1 mes, porque eso empiezan así, ¿no? 1 mes y ya van
dándole prórroga a los días. a los días. Recuérdenme quién paga esta incapacidad. La ARL. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto La porcentaje? ARL. Ujú. No me pregunten, afírmenme. La ARL. ¿Listo? Siempre que es un accidente de trabajo, ¿quién paga? Es la ARL. ¿Bien? ¿Por cuánto porcentaje? Creo que el 65%, creo. No, 40. 100% y no duden de eso. ¿Qué me dijo? El 100% del salario que está devengando. Sí, señor, sí, señora, perdón. ¿Quién fue la primera que me dijo que el 100%? Julie. ¿Quién? No la estoy Julie. Dale, Julie. Bien, 100%. ¿Sí? No duden de eso. 100% paga la ARS. Listo, aquí estamos como recordando algunos aspectos importantes que hemos visto durante las clases, ¿sí? Como el porcentaje de incapacidad, quién paga la incapacidad. Bien, ahora, Lo que no le pagan es el subsidio de transporte, ¿no? no pagan subsidio de transporte. O sea, no va incluido dentro de la liquidación. Recuerden que esto se paga de acuerdo a lo que usted cotiza en ese momento. Y hablábamos de ese tema, frente al tema de la cotización. Por eso a veces es que yo le pago 1.000.000 y le doy 500 de bono. ¿Cuánto va a recibir realmente? Ya saben. Millón. Yo nada más. 1.000.000. Siempre, exactamente, siempre. Uy, espérame. Siempre va a ser 1.000.000. ¿Listo? Si yo eso es lo que estoy cotizando, la ARL no le va a reconocer el bono que usted recibía a la hora de hacer la labor acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Causas básicas, están los factores personales, entonces están los factores personales, entonces dice altura, peso, cuando la capacidad física o fisiológica es inadecuada. Entonces aquí miren, acá encontramos causas, altura, peso, talla, fuerza, alcance inadecuados, capacidad de movimiento corporal ilimitada. Entonces nos están dando como una serie de factores personales que vamos a leer y decimos, uy, digamos que este señor tiene sensibilidad a determinados extremos sensoriales, temperatura, sonido, no sé, visión defectuosa, audición defectuosa, incapacidad respiratoria, otras incapacidades físicas, incapacidades temporales. Si se dan cuenta, la misma NTC te da como esas causas desde la capacidad física que pudo haber generado el accidente. En este caso, pues yo no creo que haya sido este tema de causa física como tal, física del señor, no fue una parte del cuerpo de él que haya sido la causa por la cual se accidentó. Está la ¿Fue capacidad. más una causa locativa? Sí, que ya vamos a eso. Entonces vamos a ir mirando acá cuáles nos puede aplicar. Capacidad mental psicológica inadecuada, ¿sí? Entonces no sabemos, eso también es importante, el examen médico ocupacional para trabajo en alturas, quien nos ayuda a evaluar esa parte psicológica, ¿no? Entonces decimos, no, pero es que tiene examen médico, o sea que psicológicamente no fue un tema que lo afectara. Entonces, a lo que yo voy es que ustedes tienen una herramienta muy buena, que es la NTC, que nos está dando como esos tipsitos para poder identificar. Faltan ya 10 para las 8. Esto se pasa muy rápido. Entonces, de acuerdo a esto, aumentemos la velocidad. Que fueron las causas del por qué, si fueron factores personales, factores del trabajo, actos subestándar o condiciones. Acuérdense cuáles son las condiciones. Condiciones inseguras o actos inseguros. Fue una condición insegura. Una condición insegura. Un acto, ¿no?
también puede ser un acto inseguro. O sea, hay dos que nos pueden decir. ¿Por qué? Porque yo diría, díganme por qué hay una condición insegura. Por el desnivel del terreno. Por el desnivel del terreno, ¿sí? Entonces, aquí que hubo también importante en el factor del trabajo que considero falta identificación, falta supervisión, porque si como profesional me contratan para hacer este movimiento, yo primero hago una ¿qué? Inspección de, del lugar y determino cómo vamos a mejorar el terreno para poder hacer ese desplazamiento, ¿sí? Entonces considero que en la parte de supervisión hay una falencia, porque digamos que puede ser acá, falta de conocimiento en el trabajo de supervisión. ¿No les parece? Porque si yo como inspectora de seguridad voy, hago y verifico, veo un desnivel, tengo que bajar una máquina, pues yo debo generar una recomendación, venga, se puede bajar la máquina siempre y cuando tenga una ¿qué? Una rampa donde el equipo pueda desplazarse de una forma continua sin generar catapultos, ¿cierto? Entonces, aquí encontré un factor de trabajo. Entonces, digamos que lo que yo hago rápidamente para avanzar es factores del trabajo y agrego esta. Entonces, voy agregando, por eso a mí me gusta mi espina de pescado. Yo manejo esto, pero también puede ser la 5, ¿por qué? Entonces, para alguien que esté, mientras que yo voy haciendo esto, preguntémonos el primer por qué. ¿Por qué se cayó el señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por el desnivel? Piso, el desnivel del piso. Por falta de asesoramiento. Creo que no se utiliza un soporte adecuado. Por no usar un arnés también. Porque no tenían los Pero ¿qué elementos de pasa, protección. compañero? No tener los elementos de protección. Pero ¿qué pasa si hubiese tenido? ¿Qué pasa si hubiese tenido el arnés? Se hubiera pegado más duro. No, la caída se genera. ¿Sí o no? Sí, pues yo digo que rebota en la misma plataforma, ¿no? Profe? Que no llega al suelo. La intención del arnés y del punto de anclaje es que no llegue al suelo, listo. No llegó al suelo, se contra Exactamente, la es que no misma llega al máquina. suelo, pero hubiese tenido luxación de un hombro, algo parecido. Profe, que no se tomaron como las medidas preventivas frente a la actividad de trabajo. Yo opino que por Que no tuvo un supervisor que le guiara. Sí, acá. Listo. Entonces, no, ahí estamos hablando de 5 porque entonces el primer por qué, porque se cayó, porque había un desnivel, ¿cierto? El siguiente por qué sería. Es que hay muchos por qué, profe. Por no estar pendiente. Por no haber hecho una inspección antes de, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, uno puede empezar muchos por qué. Ahora, en ingeniería inadecuada está evaluación ineficiente, exposición estándares, un control específico, evaluación deficiente de condición conveniente para operar. Entonces, está ingeniería adecuada, deficiencia de adquisiciones. O sea, aquí hay varias fuentes de que yo puedo revisar uno a uno el por qué ocurrió esto y lo puedo colocar en mi matriz. Herramientas y equipos inadecuados. El equipo es inadecuado, no me parece como tal. La herramienta, No, nada que ver. nada que ver porque pues finalmente el equipo está en buen estado, ¿sí? Estándares deficientes del trabajo. Desarrollo inadecuado de normas para coordinación con quienes diseñan el proceso.
Bueno, yo creo que aquí también hubo una falta de identificación de peligros a la hora de que no se hizo una ATS, ¿no? No se hizo un análisis de trabajo por oficio, no se hizo un análisis de trabajo seguro. Abuso y maltrato, causas inmediatas. Entonces, acá dice defecto de los agentes. En este caso, no, resbaloso, no, desgastado, no. Riesgo de ropa o vestuario no afectó, eso no fue. Riesgos ambientales no específicos, no. Eh, mm, digamos que métodos de procesos peligrosos, no, tampoco. Riesgo de colocación y reemplazo de materiales y equipos. ¿Por qué más ocurrió este accidente, chicos? Porque manejó la máquina muy bruscamente. Se la hubiera podido manejar más lentamente para evitar el... Entonces puede haber una falla en el conocimiento del operador, ¿cierto? Y esto es Falta de donde, capacitación, exactamente. sí, entonces podríamos hablar que en este tema de factores personales podríamos hablar de capacitación. Que puede ser que es la primera vez que realiza el trabajo. Sí. Y pues digamos que el Profe, solo, dime. yo quería poner como ejemplo acá donde yo trabajo. Acá se exige todos los parafiscales a personas contratistas que vienen a hacer varios tipos de trabajo. Nos han explicado que depende del tipo de trabajo que vayan a realizar, se les exige una capacitación, precisamente para que no pase esto. Depende, sí, claro, porque es que una cosa es que yo voy a ir a hacer un trabajo con un horno a de pronto hacer un trabajo administrativo y pues los riesgos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces sí va de acuerdo a la labor, me parece bien. Sí, señora. Listo. Acá también tenemos, mira, acá está omitir el uso de equipo de protección personal disponible, ¿sí? Ustedes me dijeron, no estaba usando el arnés. Ok, está bien, sí debió haber usado el equipo de protección contra caídas, así esté dentro de la canastilla, pero acá el punto es que, listo, si hubiese tenido el arnés, quizás también lo saca de la canastilla, hubiera quedado colgado, ¿sí? Pero igual se generó el accidente, igual hubo una lesión. Así no se haya golpeado mucho, hubiese sido más leve, no hubo una fractura de tobillo, pero sí hubo no sé, un golpe, un hematoma, una herida, ¿sí? Puede que el impacto haya sido menos, pero sí hubo, listo. Entonces aquí vamos colocando y lo que se quiere con este ejercicio es poder identificar cuáles fueron los factores personales, cuáles fueron los factores del trabajo y cuáles son las condiciones subestándar o los actos inseguros. Entonces el acto inseguro, eh, operar la máquina sin Sin conocimiento, protección. ¿cierto? Sin conocimiento. Entonces, sin conocimiento, pero la máquina del Señor. Listo. Podemos condiciones inseguras. Entonces decimos terreno inadecuado. Si no me demoro más buscando aquí en esto porque este es muy extenso, pero sí quiero que lo tengan presente. ¿Por qué quiero que lo tengan presente? A la hora de hacer su procedimiento, a la hora de hacer su investigación del accidente, a la hora de incorporar estas metodologías, ustedes pueden tomar cada uno de estos ítems y empezar a mirar en mi empresa qué aplica. Yo lo hice así. Por eso les decía, para mi empresa, Profe, qué pena. dime, ¿No vas a llamar lista hoy? Dios mío, no voy a llamar lista hoy, todos asistieron, no. Faltan tres, profe, faltan tres. Listo. Entonces, dejamos hasta acá. Mañana terminamos, definitivamente. La lista va a Sí, ser. profe, el tema está bueno, así que continúa mañana. Listo. Esperen. Un momentico. 5 minutos. Vamos a detener la grabación y voy a hacer llamado de lista de asistencia. ¿Listo?
Oiga, uno